Nesara Gesara revelado. Cuarto Estatuto de Bendición para la Humanidad. Este es el cuarto video con la información de las leyes o estatutos que se llevarán a cabo una vez que entre la ley Nesara en Estados Unidos y o Gesara en el resto del mundo. Esta es una serie de 19 videos en donde te informaré de cada uno de los beneficios que trae consigo Nesara Gesara para la humanidad. Nesara Gesara revelado. Cuarto Estatuto. Crea una tasa fija del 14% de ingresos por impuestos a las ventas no esenciales, solo artículos nuevos. En otras palabras, los alimentos y las medicinas no estarán sujetos a impuestos, ni artículos usados como casas antiguas. ¿Qué son los impuestos o tributos y qué tipos existen? Todos los países del mundo exigen a sus ciudadanos el pago de impuestos. Sin ellos sería imposible que funcionaran los servicios públicos. Por eso, su pago es obligatorio y hay que tenerlo en cuenta para planificar la salud financiera familiar y empresarial. Decía el expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que el contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero sin haber hecho las oposiciones a funcionario. Hay muchas maneras de definir a las personas que pagan impuestos, y esta es tan válida como irónica. No le faltaba razón a Reagan. Sin el pago de impuestos, más o menos altos y más o menos progresivos, dependiendo de los países que hacen los ciudadanos a sus estados, estos últimos no podrían sobrevivir. Los impuestos son prestaciones patrimoniales públicas obligatorias que se pagan para financiar los gastos públicos. Estos son un tipo de tributo que pagamos frente a otros como las tasas y las contribuciones especiales. Así los define Carlos María López Espadafor, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Jaén. Según los datos recabados por la agencia de noticias independiente y sin ánimo de lucro ProPublica, basado en una colección de datos fiscales del Servicio de Impuestos Interno, IRS, por sus siglas en inglés, los 25 estadounidenses más ricos, entre ellos Jeff Bezos, Michael Bloomberg y Elon Musk, pagaron relativamente poco, y en ocasiones nada, en impuestos federales por ingresos entre 2014 y 2018. Este tipo de comportamientos hace que haya ciudadanos con escaso poder adquisitivo que intenten hacer lo mismo. ¿Qué países pagan más impuestos? Según la última edición del informe anual Estadísticas de Recaudación de la OCDE, el país con un porcentaje mayor de impuestos pagados respecto al Producto Interno Bruto en 2021 fue Francia, con un 46,2%. Por delante de Dinamarca, 46%. Bélgica, 44,6%. Suecia, 44%. Finlandia, 43,3%. E Italia, 42,4%. España se situó en la parte media de la tabla, con un porcentaje de 33,7%, medio punto por debajo de la media de la OCDE, 34,2%, y medio punto más que el año anterior, 33,2%. BBVA roza los 5.000 millones de beneficio semestral, más el 29%, y alcanza una rentabilidad del 20% de salud financiera. Nota de tu servidor. Bueno, eso dicen ellos. En una investigación más reciente, prácticamente están en quiebra. Continuamos. Todo lo anterior es para exponerte que todo país puede vivir con el 5% de impuestos recaudados. Más allá de esta cantidad, es un robo. Lo que la ley Nesara Gesara propone es pagar solamente un impuesto de entre el 13 y máximo el 15% por impuestos a las ventas no esenciales, solo artículos nuevos. Obviamente estamos hablando de casas nuevas, departamentos nuevos, joyería nueva o usada,
ropa de diseñador y todo artículo de lujo no indispensable. En otras palabras, los alimentos y las medicinas no estarán sujetos a impuestos, ni a artículos usados como casas antiguas, autos usados, etc. Eso de las medicinas tendrán que ponerse a jurisdicción legal con estudios que comprueben que estas medicinas realmente curan y no tienen efectos secundarios nocivos para la salud, que para eso estarían las medbeds. Entonces, quizá no se requieran más medicinas, pero eso ya lo veremos. En cuanto a los alimentos, nunca debió imponerse ningún tipo de impuesto, ya que es un derecho inalienable del ser humano. Ahí nos podemos dar cuenta qué clase de gobierno tienes en tu país, ya que si tu gobierno te cobra impuestos por los alimentos, tu gobierno pertenece al cabal. Todos los cambios que vienen son para beneficio de la humanidad, y no solamente para unos cuantos, como lo ha venido siendo durante más de 100 años o más. A todo esto, lo más importante es crecer desde dentro hacia afuera, no al revés. Te recuerdo que todos los beneficios que traerá Nesara Gesara serán solamente para los que lo merezcan. Me refiero a que si has hecho mal a alguien, mejor ni te molestes en pedir alguna bendición de estos cambios. Muchas gracias y muchas bendiciones.